Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menos amos los secretos Moon S intensos, los romances Moon S apasionados y por supuesto, los dramas familiares Moon S explosivos de la televisión Superíndice 3N turca. Hoy nos vamos a sumergir en un terreno minado de intrigas, pasión Superíndice 3N desbordada y secretos que podrán hacer temblar los cimientos de cualquier hogar. Vamos a explorar esas series que nos tienen al borde del asiento con familias que en lugar de ser un refugio, son autocopyrighticos campos de batalla emocionales. Prepárense para un recorrido lleno de giros inesperados, personajes memorables y situaciones que nos harán cuestionar todo lo que creamos saber sobre el amor y la familia. Pero antes de que nos adentremos en este universo de telenovelas turcas, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando conmigo cada detalle de estas series que nos roban el sueño más menos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Su suscripción Superíndice 3N es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. ¿Listos para explorar los dramas familiares Moon S explosivos de las series turcas? Pues vamos a ayudar. Empecemos hablando de una serie que desde el primer episodio nos dejó Superíndice 3 claro que la palabra tranquilidad no existe en su vocabulario, Erkay, amor y venganza. Ay, Erkay. Con una trama centrada en el eterno ciclo de venganza entre dos familias poderosas, los Adoilu y los Aslanbey, esta serie nos muestra hasta du Superíndice 3 de puede llegar el rencor y ceu Superíndice 3 mo el amor puede florecer incluso en el terreno mu, su con diéresis rido. La relación Superíndice 3N entre Reyyan y Miran es el corazón Superíndice 3N de la historia, un torbellino de emociones que nos arrastra consigo. Pero Moon S ayuda de su romance, las familias son el verdadero campo de batalla. Madres manipuladoras, abuelos sedientos de poder, tuos con oscuras intenciones, cada miembro de estas familias tiene un papel que jugar en este juego de ajedrez letal. Los secretos del pasado, las traiciones presentes y las amenazas futuras mantienen la tensión Superíndice 3N al máximo. ¿Alguna vez se han preguntado si el amor puede realmente romper un ciclo de odio tan arraigado? Erkay nos hace reflexionar sobre ello, mientras nos deleita con paisajes impresionantes y actuaciones magistrales. Profundicemos un poco Moon S en la dinámica de los Adoilu y los Aslanbey. La historia de venganza se remonta a más menos Osatrur S, con un evento traumático que desató Superíndice 3 la furia de Azize Aslanbey, la matriarca de la familia Aslanbey. Ella, consumida por el deseo de venganza, ha criado a su nieto Miran con un solo propósito Superíndice 3 cito, destruir a la familia Adoilu. El plan de Miran es seducir y luego abandonar a Reyyan, la nieta de Azar Adoilu, como un acto final de venganza. Sin embargo, como suele suceder en las telenovelas turcas, el amor se interpone en su camino. Miran se enamora genuinamente de Reyyan, lo que lo lleva a cuestionar todo lo que creo a saber y a enfrentarse a su abuela, Azize. El personaje de Azize es crucial para entender la magnitud del drama familiar en Erkay. Ella es la arquitecta de toda la miseria, una mujer implacable que utiliza a su familia como peones en su juego de venganza. Su manipulación Superíndice 3N y control son asfixiantes, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Su relación Superíndice 3N con Miran es especialmente compleja, ya que lo ama profundamente pero al mismo tiempo lo utiliza como un arma. Por otro lado, Azar Adoilu, el padre de Reyyan, es un hombre atormentado por el pasado. Él carga con un secreto que podrá destruir a su familia, y que lo convierte en blanco de la venganza de los Aslanbey. Su amor por Reyyan es incondicional, pero se ve constantemente amenazado por las acciones de Azize y los secretos que oculta. La dinámica entre Azar y Azize es un tira y afloja constante, un enfrentamiento entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. En Erkay, los secundarios no son meros adornos, cada uno tiene su propia historia y motivaciones que contribuyen al drama general. Desde Gonul, la prima de Miran que estuvo enamorada de él y que se siente traicionada por su amor por Reyyan, hasta Yaren, la hermana de Reyyan que la envidia y busca constantemente hacerle da un más menos o cada personaje aún más menos a de una capa mu. S de complejidad a la trama. Y si de familias explosivas hablamos, no podemos dejar de mencionar Cara para Ike. Esta serie nos sumerge en un mundo de intrigas policiales, corrupción Superíndice 3N y por supuesto, un romance prohibido. Umer, un detective honesto y Elif, una Diseu más menos adora de joyas adinerada,
se ven unidos por la trágica muerte de sus seres queridos. Pero a medida que investigan, descubren una red de mentiras y secretos que involucran a sus propias familias. Los Denaise, la familia de Elif, son aparentemente perfectos, pero esconden oscuros secretos relacionados con el lavado de dinero. La madre de Elif, Zerrin, es una mujer ambiciosa y manipuladora que hará lo que sea para proteger su estatus social. Y el padre de Elif, bueno, digamos que su muerte es solo la punta del iceberg. Por otro lado, la familia de Umer, Moon es humilde pero igual de compleja, también Copyright N se ve involucrada en la investigación superíndice 3N. Su hermano Usejin esconde un secreto que podrá destruir la vida de Umer. En Cara para Aik vemos CU superíndice 3 Mo el poder y el dinero pueden corromper incluso a las familias Moon DS unidas, y CU superíndice 3 Mo el amor puede ser la única luz en la oscuridad. La serie no solo se centra en la investigación superíndice 3N policial, sino que también Copyright N explora las complejas relaciones familiares y CU superíndice 3 Mo el dinero y el poder pueden deformarlas. La familia de Elif, los Denaise, son la epítome de la opulencia y la sofisticación superíndice 3N, pero debajo de esa fachada se esconde una red de mentiras, traiciones y secretos inconfesables. La muerte del padre de Elif, aparentemente un ataque al corazón superíndice 3N, desencadena una serie de eventos que revelan su implicación superíndice 3N en actividades ilegales y que ponen en peligro a toda la familia. Zerrin Denaise, la madre de Elif, es un personaje fascinante. Ella es una mujer fuerte y decidida, pero también Copyright N obsesionada con mantener su estatus social y proteger a su familia de cualquier escándalo. Su ambición superíndice 3N la lleva a tomar decisiones cuestionables y a manipular a quienes la rodean. Su relación superíndice 3N con Elif es tensa, ya que Zerrin no aprueba el romance de su hija con Umer, a quien considera de una clase social inferior. En contraste con la opulencia de los Denaise, la familia de Umer es modesta y unida. Sin embargo, también Copyright N tienen sus propios secretos y problemas. El hermano de Umer, Usejin, es un policua corrupto que estuvo involucrado en el caso que Umer estuvo investigando. Su secreto podrá destruir la vida de Umer y poner en peligro a toda su familia. La lucha interna de Usejin entre el bien y el mal es uno de los aspectos interesantes de la serie. Cara para Aik, nos muestra CU superíndice 3 Mo la corrupción superíndice 3N puede infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, incluso en las familias aparentemente respetables. La serie también Copyright N explora temas como la lealtad, la traición superíndice 3N y el poder redentor del amor. Umer y Elif, pesar de provenir de mundos diferentes y de tener familias con secretos oscuros, encuentran consuelo y apoyo el uno en el otro. Su amor se convierte en la única luz en medio de la oscuridad y les da la fuerza para luchar contra la corrupción superíndice 3N y para proteger a sus seres queridos. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que combina el drama familiar con un toque de comedia romántica, Erkenci Kwai. Su copyright lo que es tu N pensando, comedia romántica y familias explosivas. ¿CU superíndice 3 Mo es posible? Pues bien, en Erkenci Kwai conocemos a Sanem, una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ayu conoce a Kan, el hijo del dueño más menos de la agencia, y se enamoran perdidamente. Pero por supuesto, la felicidad no dura mucho. Las familias de Sanem y Kan, aunque no son tan malvadas como las de Erkai o Cara para Aik, tienen sus propias peculiaridades y conflictos. La madre de Sanem, Mepkibe, es una mujer tradicional y sobreprotectora que siempre estuvo metiendo la nariz en la vida de su hija. Y la familia de Kan, aunque Moon es moderna, también Copyright N tiene sus propios dramas. Su padre, Aziz, es un hombre aventurero y poco convencional que regresa a Turkua después Copyright S de aún más menos os de ausencia, causando revuelo en la familia. En Erkenci Kwai vemos CU superíndice 3 Mo el amor puede ser complicado cuando las familias tienen diferentes expectativas y valores. Pero también Copyright N CU superíndice 3 Mo la unión superíndice 3N y el entendimiento pueden superar cualquier obstáculo. Erkenci Kwai ofrece una perspectiva ligera y optimista sobre las dinámicas familiares. Si bien no estuvo exenta de conflictos y dramas, la serie se centra en la importancia de la comunicación superíndice 3N, el respeto y el amor incondicional. La familia de Sanem, aunque tradicional y a veces entrometida, siempre tiene las mejores intenciones para ella. Mepkibe, la madre de Sanem,
es un personaje en Trau más menos hable que representa los valores de la familia turca tradicional. Su preocupación superíndice 3n por el bienestar de sus hijas y su deseo de que encuentren la felicidad son conmovedores. La familia de Khan, por otro lado, es muy moderna y liberal. Sin embargo, también Copyright N enfrentan sus propios desafíos. El regreso de Aziz, el padre de Khan, después Copyright S de aún más menos os de ausencia, pone a prueba las relaciones familiares y saca a la luz secretos del pasado. La relación superíndice 3n entre Khan y Aziz es compleja, ya que Khan siente resentimiento hacia su padre por haberlos abandonado. En Erkenci Quay, el amor entre Sanem y Khan se ve constantemente amenazado por las diferencias culturales y las expectativas familiares. Sin embargo, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. La serie nos enseña más menos a que el amor verdadero puede unir a las familias y superar las diferencias culturales. Y para terminar nuestro recorrido por las series turcas con familias explosivas, no podemos olvidarnos de Yıldız İstanbul Helin. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre de negocios rico y poderoso de Bursa. Süreyya se muda a la mansión superíndice 3n de la familia Boran, donde tendrá que enfrentarse a Esma Sultan, la matriarca de la familia, una mujer autoritaria y controladora que no estuvo dispuesta a aceptar a Süreyya como parte de su familia. Los Boran son una familia muy unida, pero también Copyright N llena de secretos y conflictos. Cada uno de los hijos de Esma Sultan tiene sus propios problemas y ambiciones, y la llegada de Süreyya altera el equilibrio familiar. Yıldız İstanbul Helin nos muestra CEU superíndice 3 mo una mujer puede luchar por su amor y por su lugar en una familia que no la acepta, y CEU superíndice 3 mo los secretos del pasado pueden afectar el presente. La tensión superíndice 3n entre Süreyya y Esma Sultan es el corazón superíndice 3n de la serie, un duelo de voluntades que nos mantiene enganchados hasta el final. Yıldız İstanbul Helin es una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares, especialmente las relaciones entre nueras y suegras. Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, es un personaje imponente y controlador que tiene una visión superíndice 3n muy clara de lo que significa ser una Boran. Ella espera que sus hijos se casen con mujeres que cumplan con sus expectativas y que perpetúen las tradiciones familiares. La llegada de Süreyya, una mujer moderna e independiente de Estambul, desafía esas expectativas y genera un conflicto constante entre ella y Esma Sultan. La lucha de Süreyya por ser aceptada por la familia Boran es el eje central de la serie. Ella se enfrenta a la oposición superíndice 3n de Esma Sultan, pero también Copyright N encuentra apoyo en otros miembros de la familia, como Faruk, su esposo, y algunos de sus CU más menos a dos. A medida que avanza la serie, Süreyya se gana gradualmente el respeto de Esma Sultan y demuestra que el amor y la comprensión superíndice 3n pueden superar las diferencias culturales y las expectativas tradicionales. Yıldız İstanbul Helin, también Copyright N explora los secretos del pasado de la familia Boran y CEU superíndice 3 mo esos secretos afectan el presente. Cada uno de los hijos de Esma Sultan tiene sus propios problemas y ambiciones, y la llegada de Süreyya altera el equilibrio familiar y saca a la luz conflictos latentes. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo el pasado puede perseguirnos y CEU superíndice 3 mo es importante enfrentar nuestros miedos y traumas para poder avanzar. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series con familias explosivas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo el rencor, la ambición superíndice 3n y los secretos pueden destruir familias, pero también Copyright N CEU superíndice 3 mo el amor, la unión superíndice 3n y el entendimiento pueden superar cualquier obstáculo. Hemos explorado historias llenas de pasión superíndice 3n, intriga y emociones a flor de piel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright Cruendolo. Me gustaría saber CUL de estas series es su favorita y por Q Copyright. Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du Copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.